señor director de la institución educativa San José de Nazaret, invitados, padres de familia, profesores, alumnos, hijos espirituales de siempre. Es para mí una gran satisfacción, después de 5 años, volver a dar la misma charla desde el año 2015. Algunos recordarán que hice lo mismo. Para mí una grata satisfacción hablar de Tacna, porque cada vez que hablo de Tacna, yo me emociono, y me emociono de veras. Para hablar de Tacna, no podemos comenzar con la mina de Toquepala, porque no hubo una institución como para darle el nombre de Tacna. Tampoco podemos hablar de los aymaras, como el pueblo pionero de esta zona del mundo. Tenemos que hablar necesariamente de Pedro Pizarro, porque Pedro Pizarro fue el primer español en venir acá. Y Pizarro no fue un encomendero, no fue un ente del corregimiento. Por lo tanto, en Tacna va a crecer un pueblo totalmente distinto al resto del mundo. Acá se unen los más pobres con los más ponderados propietarios de esta parte del camino. Y se va a crear un pueblo especial, único, basado en algo muy importante, que yo lo voy a destacar el día de hoy: la unión. La unión. Eso permitió que un pueblo tan pequeño, el 20 de junio de 1811, se levantara en contra de la autoridad española. No hay otra forma de poder explicar este fenómeno en la que un pequeño pueblo se levante en contra de la gran fuerza de los españoles. Y él luchó aquí, proclamó y dio el primer grito de libertad en Pocoyay, junto al cacique Ara, junto a su pueblo, apoyando a Castelli, que venía por la parte alta. Él era un patriota argentino y él quiso apoyar eso. Desafortunadamente Goyeneche lo venció y él tuvo que ser detenido. Lo sentenciaron a muerte, pero Cela era muy, pero muy amigo de Goyeneche, y es por eso que Goyeneche le dice: mire, mejor lo enviamos a Lima y que ellos decidan. En Lima, gracias a sus familiares, es que don Francisco Antonio de Cela solamente es condenado a 10 años de prisión en Chagres, en Panamá, y desterrado de por vida de este lugar. Pero yo destaco una vez más la unión del pueblo de Tacna. Esa unión que va nuevamente a existir cuando Pallardelli en el año 1813 vuelve a hacer la misma gesta. La unión que tanto quiero destacar el día de hoy. Luego, más adelante, en el año 1823, por esta razón de presentarse ante el mundo como los primeros en pedir que la autoridad española sea erradicada de esta parte del mundo, es que el presidente Lamar, en el año 1823, declara a Tacna por primera vez, Tacna heroica. Primera vez. Luego la historia de la independencia, ya liberado, ya el Perú como república, en el año 1854, Rufino Echenique hace un pacto, un convenio con una firma inglesa, y con ellos se va a crear el tercer ferrocarril de Sudamérica, Tacna-Arica, y los ingleses la construyeron y la terminaron el 1 de enero de 1856. Pero recién fue inaugurado
es decir, comenzó a funcionar un año después, es decir, el 1 de enero de 1857, cuando el Perú era gobernado por el gran libertador don Ramón Castilla. Y es por esta razón que los chilenos no se pudieron meter con el tren Tacna-Arica, porque de lo contrario, pues este tren hubiese pertenecido a los chilenos, porque los chilenos lo que pidieron, los plenipotenciarios peruanos lo concedieron, como vamos a ver después. La firma inglesa regresó el ferrocarril el 1 de febrero de 1942, cuando el Perú era gobernado por el presidente Manuel Prado. En 1870 se da algo que muy pocos conocen en la historia de Tacna. Se da la guerra franco-prusiana. Y usted dirá, ¿qué dirá? ¿Qué tiene que ver la guerra franco-prusiana con Tacna? Es que los chilenos, que ya tenían una predisposición de expansionismo, enviaron gente a Europa. Y esta guerra franco-prusiana entre Francia y Prusia, la hoy Alemania, que era dirigida en ese entonces por Otto Bismarck, y los franceses por Napoleón Bonaparte III, luchaban por dos ciudades. Qué curioso. Tacna-Arica, pues ellos luchaban por Alsacia y Lorena. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque los chilenos, con esta idea de expansión, se fueron a ver qué es lo que hay de mejor para la guerra. Y los prusianos derrotaron, arrasaron con los franceses por los cañones Krupp. Y esto embelesó a los chilenos. Y los chilenos, ¿qué hicieron? Se llevaron a su patria alemanes y compraron cañones Krupp. Y es por esa razón que ustedes pueden ver que la milicia chilena tiene las mismas características que la milicia alemana, hasta el mismo casco. Esto tiene mucha importancia, porque cuando se da el problema entre Bolivia y Chile por las salitreras, empleados que estaban trabajando, que no les pagaban, pretexto, guerra contra Bolivia. Pero el Perú había hecho un convenio con Bolivia de autodefensa. Y es por eso que se ven obligados, el 5 de abril de 1879, declararle la guerra a Chile. No tenía nada que ver el Perú. El problema era entre Bolivia y Chile. Perú no tenía nada que hacer ahí. Pero, fiel al compromiso que había realizado, es que Mariano Ignacio Prado declara la guerra. Este personaje deplorable en la historia del Perú, muy deplorable, porque este personaje se fue del país a obtener armamento. Hasta la fecha lo estamos esperando, porque nunca trajo nada. Se fue del país y dejó abandonado al país frente a una guerra. Tuvo que aparecer ahí Nicolás de Piérola para enrumbar el asunto. Y fíjense que este Mariano Ignacio Prado había sido antes prefecto de Tacna. Pero qué mal le hizo a la historia del país este Mariano Ignacio Prado. Y se produce la guerra. El 27 de noviembre de 1879, en San Francisco y Tarapacá, se dan dos primeros éxitos extraordinarios de parte del ejército peruano en contra de Chile. Pero desafortunadamente no tenía cómo hacer la reserva del caso y tuvo que retroceder, porque los bolivianos, dirigidos por Santa Cruz, presidente, él estaba por el desierto de Atacama, que iba y se regresaba, iba y regresaba y se quedaba en el camino, nunca llegó. Y por eso es que el ejército peruano tuvo que retroceder hacia Arica y hacia Tacna. Manuel Baquedano, que era
el que dirigía la lucha contra el Perú, decidió atacar la zona sur militar, yéndose a la parte norte de Tacna y de Arica, por supuesto, y desembarcaron en Hilo y en Pacocha, y de ahí vienen hacia Tacna. Y entonces Tacna, enterado, va a hacerle frente. Y ahí, una vez más lo destaco, la unión del pueblo de Tacna, como un puño, se fue arriba a luchar, defendiendo a su ciudad. Eso es lo más grande que se puede recordar en la historia de Tacna. El pueblo unido, luchando, defendiendo su ciudad. Yo tuve la suerte y la dicha de conocer a don Pedrito. Don Pedro me contó lo que había sucedido en la parte alta. Él no luchó porque tenía 14 años, pero cuando fue a ver a su hermano que sí estaba en la lucha, vio solamente pura muerte, olor a muerte. Y ahí hubo lo que dice Federico Barreto, ahí hubo el festín de los cuernos. Y hubo el repase, esa actitud maldita del militar chileno de hacer hincar con sus bayonetas a aquellos que estaban unidos. Ese repase que está en la historia pintada para siempre. Y él vio esas actitudes, vio cómo las madres de alguna manera querían identificar a sus hijos, las esposas tratando de identificar a los suyos. Y él estuvo buscando a su hermano y vio toda esa tragedia en el Alto de la Alianza. Tuvo que retroceder, regresar, no encontró a su hermano, pero sí vio algo significativo e importante. El alcalde de ese entonces, Maclín, Julio Maclín, pide a Manuel Baquedano, por favor, no ataquen a la ciudadanía, no la violenten. No hicieron caso. Hicieron de lo suyo, violaron, robaron, es decir, todo lo que ellos pudieron hacer, lo hicieron en Tacna. Tacna, desafortunadamente, desde ese momento, quedó en poder de los chilenos. Pero hubo un personaje importante de Tacna que yo quiero destacar el día de hoy, don Gregorio Albarracín. Fue a las alturas y siguió luchando ahí, con su plebe, con su grupo, armado, con su hijo. Y ahí, en las alturas, luchó hasta el 2 de octubre de 1882, en que fuera en Saucini abatido, junto con su hijo, junto con esa milicia tacneña que quiso seguir defendiendo su pueblo. Honor y gloria para don Gregorio Albarracín. El 20 de octubre de 1883 se da en Lima el Tratado de Paz, por la que se decide que los territorios de Iquique y Tarapacá a poder de Chile, de forma definitiva, y que durante 10 años posteriores a la firma debería de realizarse en los lugares, en las ciudades de Tacna y Arica, dos hermanas de siempre, por historia y por geografía, deberían decidir la situación de su país a través de un plebiscito. Plebiscito que no se dio, porque desafortunadamente los tacneños, para ellos desafortunadamente, los tacneños nunca le dijeron sí a Chile. Tanto es así que ustedes pueden darse cuenta de lo siguiente. Cuando ustedes van a Tumbes, los tumbesinos hablan muy parecido a los ecuatorianos. Cuando usted va a Puno, los puneños hablan igual que los bolivianos. Pero usted viene a Tacna y ya la cosa no es lo mismo. Los tacneños no tienen nada, absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque había un rechazo, y sigue habiendo un rechazo. Los tacneños y ariqueños nunca aceptaron la autoridad chilena, y ellos lo sabían. Por eso es que no realizaba el plebiscito. Pero esto no podía continuar, obviamente que no podía continuar.
El 28 de julio del año 1901, a mucha insistencia, aquí hay que decirlo, se dio por primera vez la procesión de la bandera. 28 de julio 1901. Niñas adelante de color blanco, como lo hemos visto ahora, atrás la gente, pero sin ningún grito. Por eso el nombre de procesión, porque no hubo nada, ni un grito, porque esa fue la exigencia de la autoridad chilena. El 20 de julio de 1922 se da en Washington una unión entre los plenipotenciarios del Perú y Chile para ver la situación de Tacna y Arica y ver el plebiscito. Recién, mire, después de cuánto, 30 y tantos años. Y se forman las comisiones plebiscitarias. Estas comisiones plebiscitarias, tanto en Tacna como en Arica. 2 comisiones plebiscitarias. Pero los chilenos sabían que Tacna y Arica no iba a votar a favor de Chile. ¿Y qué hicieron? Se fueron a las cárceles más terribles de Chile. Y ahí sacaron a los ladrones, a los asesinos más desgraciados, los llamados mazorqueros. Y se pusieron al orden de los carabineros. Y ellos, el año 22, 23, 24, 25, hicieron ataques continuos en contra de la ciudadanía. Leví Portocarrero, el plenipotenciario en Arica, escribió un libro cronológico indicando todos los ataques que habían hecho los chilenos en contra de Arica y en contra de Tacna. Se llamó Lo que vi en Tacna y Arica, y lo presentó al árbitro que se apellidaba Pershing, y Pershing dijo: acá no se puede realizar, se puede, pero no se debe realizar un plebiscito. Y se fue de acá. William Lassiter lo reemplazó, pero vino ya con una idea muy clara y concreta: no realizar el plebiscito por las razones de los ataques continuos que habían realizado los mazorqueros en los territorios de Tacna y Arica. La historia continúa y en forma definitiva se reúnen una vez más, pero ya el 13 de junio, en Lima, y allí deciden en forma definitiva lo que iba a ocurrir con Tacna y Arica. Arica, como estaba más cerca del territorio chileno, definitivamente quedaba para Chile. Y Tacna, como estaba más cerca al Perú, definitivamente para el Perú. Y tenía de pagar Chile $6 millones. No lo ha pagado. También deberían de construir un malecón. No lo han construido. O sea, no han cumplido. Pero ellos tuvieron toda la sartén por el mango. Fíjense que el límite, ¿cómo lo delimitaron? Lo delimitaron de la siguiente manera: todo a su antojo. Límite, La Concordia, a 10 kilómetros del río Utah. Límite, más hacia la sierra, a 10 kilómetros de la línea férrea de Arica a Bolivia. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque se cogieron para ellos, tomaron para ellos como patria el Tacora. El Tacora lo ve Tacna, pero no es de Tacna, es de los chilenos. Ante esta presión internacional, entonces se decide que Tacna debería regresar al Perú. Y se decide que sea el 28 de agosto. 28 de julio, no. 28 de agosto, sí. Y el 28 de agosto se decide la entrega de Tacna, y mientras Húsares de Junín, ese ejército que fue enviado de Lima, entraba por la parte alta,
los chilenos se iban por la parte baja a su territorio. Y la mujer tacneña, que merece una cápita especial porque tuvo que ser el abanderado de los problemas, porque los tacneños desafortunadamente los cogían y los mandaban al sur. ¿Para qué? Para chilenizarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Los jóvenes tacneños tenían que irse de Tacna. Y por eso es que se quedó bajo la responsabilidad la mujer tacneña. Y esa mujer tacneña, la noche previa, armó una banderaza enorme, grande, gigantesca, y la llevó por las principales calles de la ciudad hasta la Plaza de Armas. Esa sí fue una auténtica muestra de entrega a la patria. Por eso es recordado y va a ser recordado por siempre la procesión de la bandera que se dio el 28 de agosto del año 1929. ¿Qué nos deja como mensaje? ¿Qué mensaje puedo darles a ustedes? Porque no puedo dar una charla sin mensaje. El mensaje es el siguiente: cuando ustedes sean jóvenes, profesionales, no basta ser el primero en llegar a la institución. No basta cumplir con su horario. No. Basta el mayor esfuerzo. Basta adicionalmente la unión. La unión propia de CELAC. La unión del pueblo tacneño luchando el 26 de mayo. La unión. Esa unión de la que habla Augusto Polo Campos. Debemos estar unidos los peruanos. Es por esta razón que el Perú no está creciendo como debería crecer, porque el país está dividido. Deberían entender que la unión hace que los pueblos se desarrollen. Una institución unida crece. Las instituciones unidas hacen que una ciudad crezca. Las ciudades unidas hacen que un país crezca. La unión es algo que nos falta, y ustedes que son, como lo dice don Francisco de Paula González de Gil, ustedes son los abanderados, los centinelas avanzados de la posteridad, y son los llamados a rememorar con honor lo que con sangre les legaron a ustedes. Y yo en esta mañana, en mi última charla, porque no pienso darla nunca más, les digo: don Francisco, el que habla, fue el primer tacneño en haber representado a su país como árbitro internacional de fútbol. Don Francisco, el que habla, escribió el primer libro, el primer diccionario histórico-geográfico de Tacna. Don Francisco, he escrito 15 libros. Por eso te digo en esta mañana, don Francisco, misión cumplida. Muchas gracias. Fuertes aplausos para el profesor Walter Barrios Acevedo. Defendamos nuestra causa con espíritu tenaz.